Bienvenidos amigos del canal, vamos a explicar hoy cómo podemos solucionar el problema si Ark Survival Evolved o el Ark no nos inicia, no nos abre, se nos queda la pantalla en negro o algo por el estilo. Esto viene dado porque nos dejaron un comentario en el canal en el que dicen que nuestro problema o el problema de Fabricio es que cuando inicias se le abre el juego pero que no le carga ni la primera pantalla, entiendo que se le quedará en negro. ¿Esto qué puede ser? Pues vamos a ver diferentes formas. Lo más probable es que sean un problema en los archivos del juego, que entonces es lo que vamos a realizar y solucionar, ¿vale? Entonces, si nos encontramos aquí en Steam, después veremos algunos métodos más que también pueden ser útiles. Si nos encontramos en Steam tendremos que seleccionar el Ark Survival Evolved, entonces le daremos clic con el botón derecho. Después tendremos que darle aquí a propiedades y tendremos bastantes apartados de modificación para los archivos del juego. Entonces tenemos la carpeta de actualizaciones, archivos locales, idiomas, betas, para conectar el mando y jugar con el mando, los DLCs y la workshop, ¿vale? Pero a nosotros la que realmente nos interesa es la de archivos locales, ¿vale? Aquí tendremos varias opciones: realizar copia de seguridad de los archivos del juego, que sería realizar una copia de nuestras partidas guardadas o personajes, mover carpeta de instalación o verificar integridad de los archivos del juego. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Pues le daríamos a verificar integridad de los archivos del juego, porque esto lo que va a hacer será un análisis de todo lo que contiene la carpeta del Ark, va a verificar que esté correcto y todo aquello que no sea de esta manera, que esté bien, pues lo va a eliminar y lo va a volver a instalar. De esta manera básicamente va a eliminar los archivos que puedan estar corruptos, dañados o similares. Cuando ya haya terminado la verificación de la integridad de los archivos, ahora veremos más soluciones, tendremos la opción de mover también la carpeta de instalación. Podremos mover el contenido a cualquier otra carpeta por si la ruta de enlace de Steam con dicha carpeta no es correcta. Entonces podremos seleccionar, pues por ejemplo, si tenemos otra partición del disco duro, seleccionamos este disco duro, o tenemos otro disco duro externo, lo que sea, pues lo podemos mover también y quizá de esta manera también podamos ayudarlo. De todas formas hay más opciones, vamos a ver más. También podremos darle aquí a la carpeta explorar. ¿Esto qué va a hacer? Pues nos va a abrir esta carpeta de aquí, ¿vale? Que es en Common, quiero decir, en Steam tenemos aquí pues todos los juegos que tenemos instalados, ¿vale? Entonces estaría en Steam Apps Common, ¿vale? Esta sería la ruta. Entonces lo que tendríamos que hacer sería abrir la carpeta de Ark y ahora mismo no nos sale, pero aquí nos tendría que salir. Y ahora mismo no nos sale porque estamos verificando la integridad de los archivos del juego. Y ahora mismo no nos sale porque recordemos que estamos aquí verificando la integridad de los archivos del juego, pero aquí nos debería salir la aplicación del Ark Survival Evolved. Entonces tendríamos que hacer clic con el botón derecho y tendríamos que ejecutar como administrador, ¿vale? A ver si va a ser algún tipo de problema con los permisos del propio Windows. De todas maneras, vamos a intentar más métodos. Lo que tendríamos que hacer es, si nosotros tenemos una Nvidia, nosotros vamos a hacerlo con Nvidia, pero podéis hacerlo también con AMD en el caso de que tengáis AMD. Tendríamos que abrir nuestro panel del controlador de nuestra tarjeta gráfica. En el caso de que tengamos Nvidia, tendríamos que hacer GeForce Experience. Esperamos a que se nos cargue el programa y aquí lo que tendremos que hacer será lo que os voy a explicar a continuación. Una vez tengamos abierto ya el GeForce Experience, pues tenemos aquí absolutamente todos los juegos que tenemos instalados, ¿vale? Entonces lo que tendríamos que hacer, como veis aquí también está el Ark, nos sale aquí que falta algo para que pueda correr correctamente el juego, porque si os fijáis, aquellos juegos que corren correctamente, por así decirlo, pues tienen un check verde aquí arriba a la izquierda. Eso en el caso de GeForce Experience con Nvidia, pero en AMD tiene que ser algo similar. Entonces, ¿qué tendremos que hacer? Pues nos iremos aquí a controladores y le daremos aquí a descargar porque tenemos una versión obsoleta, una versión antigua de lo que serían los drivers del ordenador. Si no nos sale este botón de aquí, simplemente le daríamos aquí a buscar actualizaciones, entonces aquí se pondría a buscar actualizaciones y ya nos saldría esto. Le daríamos a descargar y la instalaríamos. De esta manera ya habríamos actualizado los drivers de nuestro ordenador y no tendríamos que tener ya ningún problema para iniciar el Ark. Cuando ya se termine la verificación de los archivos, junto a lo que hemos realizado, pues ya debería funcionarnos. De todas maneras, si esto no te funciona, puedo investigar algunas más cosas que pueden generar este tipo de fallos en Ark Survival, así que déjame un comentario y suscríbete por si necesitas algún tipo de ayuda más, me lo puedes dejar sobre este juego o sobre lo que necesites.